Aproximadamente cada 2150 años, una nueva edad comienza. Se ha calculado que la nueva era en Acuario empezó aproximadamente en el año 2012. La previa era se conocía como la era de Piscis. Una edad completa se expande aproximadamente entre 116 generaciones. Con eso en mente, sabemos que este es solo el comienzo de la era de Acuario. Aún hay muchas generaciones por venir y experimentar la vida en la era de Acuario. Tú y yo estamos en el principio de este camino hacia una nueva edad. Lentamente nos estamos moviendo como colectivo hacia una nueva frecuencia. En estos momentos estamos saliendo de la antigua conciencia en la frecuencia de 3D y avanzando hacia una conciencia elevada en la frecuencia conocida como 5D. Durante la previa era de Piscis, nuestra conciencia colectiva estaba atrapada en la frecuencia 3D, donde nuestro enfoque estaba en el mundo material y donde el beneficio personal era lo más importante. En esta nueva edad, conocida como la era de Acuario, estamos entrando en la conciencia de la unidad y la frecuencia 5D. Este movimiento es un esfuerzo colectivo como humanidad. Estamos saliendo de la mentalidad de egoísmo y entrando hacia una conciencia colectiva. La gente que está en la Tierra en estos momentos, somos la generación que está experimentando esta transición. Este cambio de conciencia es gigante y se puede llegar a sentir súper intenso y abrumador. Salir de un empujón de la frecuencia 3D hacia la frecuencia 5D es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Estamos literalmente recalibrando nuestros cerebros y forma de pensar. Nos estamos conectando a una frecuencia con fuerza mayor. Tú y yo somos parte de la generación conocida como la escolta de la era de Acuario. Con esto dicho, debemos recordar de ser pacientes y extremadamente amables con nosotros mismos durante estos tiempos. Somos muy afortunados de estar viviendo en un tiempo giratorio tan importante. El signo de Acuario es aire fijo. Esto trae un impulso fuerte a esta energía expansiva. Las cosas que se están creando durante la era de Acuario son cosas que son beneficiales para la humanidad colectiva y para el mejoramiento del mundo, incluyendo la sanación de la misma Madre Tierra. Durante la era de Acuario, la energía se puede sentir rápida, dándonos la habilidad de manifestar y crear a un nivel mucho más rápido. Podemos alimentarnos de esta energía creativa y obtener una mentalidad fluida. Vivir durante esta edad nos da la oportunidad de ser innovadores y poder resolver problemas con creatividad. Esta transición de frecuencias nos da la libertad, habilidad y curiosidad de cuestionar los viejos pensamientos y creencias, las cuales fueron plasmadas en nosotros desde la niñez. La vida no es solo en blanco y negro. La era de Acuario nos estará retando a cada vuelta, ya que somos la generación que está experimentando la transición del 3D al 5D. Hemos sido bendecidos con esta tarea. Esto quiere decir que debemos expandir nuestras mentes y cancelar nuestras viejas formas de pensar. La era de Acuario es energía futurista, optimista, expansiva, impulsadora de soluciones, innovadora, fluida y con el poder de elevar la conciencia colectiva. Con el comienzo de la era de Acuario, una cosa queda muy en claro. La era del sufrimiento ha terminado. Como colectivo, podemos eliminar encadenamiento de las creencias que fueron inculcadas en nosotros durante la era de Piscis, donde los patrones eran alrededor del control sobre la humanidad, por medio del miedo a la ira de un ser superior. Ya no tenemos que sentir culpa, miedo y deshonor de las viejas estructuras de poderío. La era de Acuario nos pide que aprendamos a destilar toda la información que se nos presenta e identificar qué nos mantiene vibrando en la energía baja.
La era de Acuario trae con ella energía rápida y alienta la participación de todos para así poder hacer este mundo mejor. Poder mantenerse en un estado de frecuencia 5D toma tiempo, práctica y mucha paciencia. Existen varias prácticas y métodos que nos pueden ayudar en el camino hacia la frecuencia 5D. Un modo fácil de empezar a participar con la frecuencia 5D es aprender a identificar cuándo estamos participando en actos de frecuencia baja. Los siguientes son algunos ejemplos de energía baja. Cuando expresamos palabras de odio contra nosotros mismos y hacia otras personas. Cuando intencionalmente nos lastimamos y lastimamos a otros. Esto puede ser físico y emocionalmente. Cuando constantemente nos quejamos y peleamos por situaciones y personas en nuestras vidas. Aprender a identificar y observar en ti mismo estos hábitos o patrones es un buen comienzo hacia la frecuencia 5D. Simplemente con el hecho de estar presente y observar nuestro propio comportamiento es un buen comienzo. El siguiente paso sería ir poco a poco modificando o eliminando por completo dichos hábitos y patrones. Recuerda, tú y yo hemos sido elegidos para esta tarea. Nosotros somos la escolta del amanecer de la era de Acuario. Espero hayan disfrutado este capítulo aquí en el Enebro Cósmico. Para recibir notificaciones sobre nuevos capítulos, no olvides darle like y suscribirte. Recuerda, tú eres un bello ser de luz, teniendo una experiencia humana. Sé amable contigo mismo y mantente hidratado. Hasta la próxima, buscadores y soñadores.